iniciar hablándoles de algo que es muy común hoy, que todos conocemos. Todos hemos escuchado hablar hoy en estos días de los coaching, ¿verdad? Es más, de pronto alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar con un coaching en el deporte, en su empresa, contrataron a alguien, algo. Y coaching son personas que generalmente son contratadas para darnos herramientas para mejorar nuestra forma de vida, para mejorarnos en la parte laboral, para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entonces esas personas se contratan y de acuerdo a la efectividad pues van tomando un prestigio y hay gente que está dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero porque esa persona la ayude. Pero no solamente existe en coaching, sino hay otro concepto que se llama gurú. Ahora, no es el gurú del hinduismo, no estoy hablando de eso, sino en nuestro contexto son personas que se entienden como expertas en un tema determinado. Son expertas en el manejo de las finanzas, son expertas en el manejo de la salud, son expertas en el manejo de las relaciones. Y entonces también mucha gente acude a ellos para pedirles consejos, para decirle, oiga, ayúdeme a solucionar este asunto, ayúdame a mirar tal cosa y tal otra, y ellos están en ese contexto. Ahora, cada uno de ellos va ganando prestigio de acuerdo a la efectividad que tengan o a la acogida que tengan por las personas. Entonces, obviamente, entre un gurú o un coaching sea más reconocido, pues contratar sus servicios va a ser más complicado, porque va a ser mucho más costoso, porque va a ser mucho más caro, porque la gente va a tener más disponibilidad de pagar lo que le pidan para que esta persona les ayude con respecto a cierta situación determinada. Ahora, lo increíble de esto, y a la vez paradójico, me parece tanto increíble como paradójico, es que las personas que contratan a estos coaching o gurús y que están dispuestos a pagar millonadas, porque tal vez nosotros no entendamos, pero hay gente que realmente paga millonadas porque alguien vaya y le organice la vida, porque alguien vaya y le organice sus finanzas, porque alguien vaya y le organice su vida personal. A la vez que están dispuestos a pagar esas millonadas, cuando tú les hablas de Cristo, como que, ay, no hablemos de eso. Y tal vez las excusas que dan son dos. Yo diría que son dos. La primera es como que, sí, yo creo en Dios, pero no creo en un Dios tan personal. O sea, Dios no está como tan pendiente de mí. O sea, sí, Él nos creó acá, pero cada uno defiéndase como pueda. U otros llegan a pensar que simplemente Dios no existe. O sea, usted siga hablando allá con su amigo imaginario, eso no existe. Entonces sí somos capaces de creer en una persona que estamos viendo y con la que estamos hablando, pero nos es imposible, nos resulta, pues estoy hablando de ese tipo de personas, creer en esto. Y vuelvo y le digo, para mí es una paradoja en el sentido de que obviamente cuando hablamos de Dios estamos hablando de alguien totalmente diferente. Y quisiera empezar este contexto hablando de que en este momento, en la actualidad, Cristo nos sigue hablando. Y hoy quiero que usted salga con este convencimiento en su corazón de que Dios en este momento nos sigue hablando y que Él no solamente es el mensajero de un buen mensaje, o sea, Cristo es el mensajero, pero Él no solamente es el mensajero, sino que además de ser el mensajero, Él es el mensaje. O sea, Él es el mensajero, pero Él mismo es el mensaje de eso que nos va a hablar y que son las noticias, escúcheme, las noticias más poderosas que existen en el universo. Y coloqué entre paréntesis mis notas y es verdad, no estoy exagerando. Las noticias más importantes, las mejores noticias, lo que determinará su vida para bien o para mal en el futuro, tiene que ver con conocer a Cristo, con conocer su mensaje y con entender lo que Él nos habla hoy en día. Así que de eso es de lo que vamos a hablar. Y el miércoles iniciamos una nueva serie, ya terminamos el Salmo 119, muchos dirán, por fin, pastor. Pero ya terminamos el Salmo 119. Y hemos empezado desde el miércoles una nueva serie que está basada en la carta a los Hebreos. Tremenda carta, súper profunda esta carta. Y la serie que estamos viendo tiene como título Obediencia a un mejor pacto. Eso es lo que estamos viendo en la serie. Vamos a hablar de la obediencia a un mejor pacto. Y hoy he titulado la charla, y me encanta cuando en el Espíritu estamos coordinados con el Ministerio de la Alabanza, porque ellos hoy en las últimas dos canciones que estaban ministrando, estaban hablando de la importancia de la grandeza y del poder del nombre de Cristo. Y el mensaje en esta mañana es: su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Cuando hablamos de hacerse un nombre, cuando usted conoce a alguien que se hizo un nombre, generalmente estamos hablando de alguien al que le precede su legado, lo que hizo.
Alguien que lo recuerdan porque hizo algo que trajo recordación a la mente. Entonces, por ejemplo, si yo le digo en esta mañana, Pedro Pérez. Pedro Pérez. Pedro Pérez, ¿vino? No, usted no le dice nada a ese nombre. Pero si yo le dijera Maradona, inmediatamente a usted le viene a la mente algo. Si yo le dijera John F. Kennedy, el político. Si yo le dijera Martin Luther King, pero ¿por qué usted tiene esa recordación de esos nombres? Usted tiene esa recordación porque el legado de lo que ellos hicieron precede a su nombre, y entonces estamos en ese contexto. Hay nombres que en la historia se pierden, nadie se acuerda más de ellos, pero hay nombres que pasan los años y trascienden en el tiempo por el legado que dejaron, por sus historias, por las películas que les hicieron, por las biografías que escribieron, por los acontecimientos que sucedieron cuando estaban ellos en el entorno. Bueno, yo quiero decirle que el que dejó realmente un legado que es eterno fue Cristo, y quisiera empezar hablándole lo que dice la Biblia, la palabra misma, sobre Cristo y sobre ese legado. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 10: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablaba esta mañana y decía que día María Paula nos compartía en un grupo que estábamos, y decía cómo a veces la gente, por querer hacer más, quiere hacer es mucho menos y destruir. Y decía que hay gente que de pronto a veces dice, oiga, pero sí, compartan su evangelio y su mensaje, pero no nombren a Cristo, que es que ese nombre como que crea alergia. No digan la salvación y la gracia, cambien de términos. Y nosotros decíamos, no, esto no se puede. O sea, si no hablamos de Cristo, esto no tiene sentido. Yo no sé si usted recordará cuando la iglesia estaba iniciando Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro y Juan estaban predicando el nombre de Cristo. Los toman presos, los encarcelan, los azotan, les dan latigazos. Viene Gamaliel, que es un sacerdote, un sumo sacerdote, un maestro de la ley, y les dice, vea, estos muchachos, esto si no es de Dios, eso no va a perdurar. Y si es de Dios, perdurará. Pues era de Dios, perduró. Así que déjenlos libres y ya, que díganles que no hablen de Cristo. Entonces toman los soldados a Pedro, a Juan, les dicen, vea, ¿sabe qué, muchachos? Váyanse, sigan hablando su evangelio, no importa, no nombren a Cristo, no digan el nombre de Cristo, pero vayan. Ellos se van y lo primero que hacen es hablar de Cristo y empiezan a predicar de Cristo, y obviamente vuelven a encarcelarlos y les preguntan, pero no les dijimos. Y Dios dice, señores, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros el nombre de Cristo no podemos dejar de mencionarlo. Y tiene que ver con el poder de ese nombre, tiene que ver con lo que significa ese nombre al que le estábamos cantando esta mañana. Así que iniciando la carta de los Hebreos, el autor deja de manifiesto algo, y es que Dios siempre nos ha hablado, nos habló en los tiempos antiguos y está haciéndolo hoy en día. O sea, como habló en la antigüedad, Dios sigue hablando hoy. Y hoy usted tiene que ser consciente de eso, que Dios sigue hablando. Y dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Por favor, si usted puede seguir la pantalla o si lo tiene en su Biblia, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y usted dice, pastor, tremendo. No entendí nada, pero tremendo. O sea, no sé qué dijo ahí, pero suena espectacular. Bueno, yo quiero hoy tomar esto y explicarle qué fue lo que dijo ahí. Porque uno lo lee así y uno dice, uy, pues suena chévere. O sea, ¿qué es? No sé, pero suena algo importante. Y la verdad sí es importante, y la verdad sí es muy bueno, y la verdad sí es importante que lo empecemos a escudriñar de la mejor manera.
Así que en esta breve descripción que hace de Cristo, dice un montón de cosas que son tremendamente importantes para el desarrollo del tema que vamos de aquí en adelante. ¿A qué me refiero con el desarrollo? Que vamos a hablar de la carta a los hebreos, vamos a hablar de lo que Él tenía para nosotros, pero que lo importante primero es hablar de quién nos está diciendo. El miércoles cuando iniciábamos yo decía algo. Y es que no está mal que nosotros tengamos esa familiaridad con Cristo. Qué bueno que yo pueda hablar con Cristo, tener comunión con Cristo, amar a Cristo, bendecir a Cristo. Eso no está mal. Lo malo está cuando yo familiarizo tanto el nombre de Cristo que olvido realmente quién es Cristo. Que me olvido que cuando hablo de Cristo estoy hablando de Dios. Estoy hablando del que era ayer, el que es hoy, el que será por la eternidad. Del Dios todopoderoso, del Creador. Así que creo que Hebreos empieza hablando de esa importancia y quisiera en 3 pensamientos hoy poder desmenuzar, poder escudriñar todo lo que nos está hablando. Y lo primero que quisiera, mi primer pensamiento es: Dios nunca ha abandonado su creación. Dios nunca ha abandonado su creación. Ahora, cuando hablamos de esto partimos, y eso lo voy a explicar más adelante, pero partimos de la creencia de que todo cuanto existe viene como producto de la obra de Dios, de lo que Dios quiso. Y nunca ha sido indiferente, y dice que Él habló a su pueblo en la antigüedad. O sea, dice que en tiempos posteros, ahora es más, desde el momento en que el hombre es creado hasta el día que nazca el último hombre en la tierra, todo el tiempo Dios ha hablado, todo el tiempo Dios se ha manifestado. Pero lo que empieza diciendo es que en la antigüedad habló, y el versículo 1 vamos a empezar a desmenuzarlo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que por favor póngame atención acá, tome su nota, pero no se pierda. Hay 2 cosas importantes que dice acá. Primero, que Dios ha hablado muchas veces. Y lo segundo que dice que es importante es que y ha hablado de muchas maneras. Entonces Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero ¿cuándo? En la antigüedad a los padres. Bueno, ¿y eso por qué es importante? ¿Qué tiene eso de importante? Primero que todo dice que habló a través de los profetas. Ahora, ¿qué hicieron en esa época? Que es lo mismo que de pronto hoy se hace cuando escuchamos un mensaje de parte de Dios y no lo queremos aceptar porque nos parece que no es lo que necesitamos o lo que nos conviene. La gente en su época tomó a los verdaderos profetas, a quienes hablaban de parte de Dios, y los rechazaron, a algunos los maltrataron e inclusive llegaron a otros a asesinarlos por llevar el mensaje de Dios. Pero dice que sí nos habló muchas veces. Ahora, cuando habla de muchas veces, yo podría tomarlo como de muchas porciones. Hay muchos momenticos donde Dios habló. Pero si yo hablo de que muchas veces puede parecer como muchas porciones o muchos momenticos, yo podría también traducir y decir: Dios nos habló muchas veces por diferentes personas que escribieron el libro. Entonces, cuando usted va a su Biblia y usted abre la Biblia, no en su totalidad, sino en el Antiguo Testamento, vas a encontrar que Dios habló en 39 ocasiones diferentes a través de 39 autores diferentes, de 39 cosas que quería que supiéramos sobre Él. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Malaquías, Dios nos habló. Eso sí lo tomamos en el orden como lo habla la Biblia, como lo presenta la Biblia. Si me voy a orden cronológico, podría decir que desde el primer libro que fue escrito, que el primer libro que fue escrito fue el libro de Job, que se calcula que fue escrito más o menos en el año 2200 antes de Cristo, hasta el libro como Nehemías o un libro como Malaquías, que se escribió más o menos 400 años antes de Cristo. Durante todo ese tiempo Dios habló. Durante todo ese tiempo Dios se manifestó. Durante todo ese tiempo, a través de los profetas, Dios le dijo a la humanidad: oiga, pilas, atentos, alertas de lo que estamos viviendo. Así que Él habló muchas veces. Pero no dice que habló solamente muchas veces. Dice que habló de muchas maneras. ¿Y qué es eso de muchas maneras? Bueno, a Ezequiel le habló a través de visiones. A José y a Daniel le habló a través de sueños. A Zacarías le habló a través de ángeles. A Moisés un día se le apareció en una zarza ardiendo. Más adelante, en el monte de Oreb, en lo más alto de la montaña, le entregó las tablas de la ley.
Abraham lo sacó fuera de su tienda y le dijo: levanta los ojos al cielo y míralo y cuenta las estrellas, o mira la arena que hay sobre la playa y cuenta los granos de arena que hay, porque si puedes contar las estrellas o puedes contar la arena, así será tu descendencia. Así que Dios habló no solamente muchas veces, sino que Dios habló de muchas maneras en los diferentes lugares. Pero hay algo que acá empiezo a soltarle cosas que quiero que usted aprenda. Cuando nosotros hablamos de la ley, y usted no lo ha escuchado a los diferentes predicadores decirlo, la ley no buscaba realmente que el hombre fuera salvo. La ley lo que buscaba era mostrarle al hombre la incapacidad que tenía para ser salvo por sus propias obras, para ser salvo por su propio criterio, para portarse bien. Porque lamentablemente la ley lo que nos hace es mostrarnos nuestra incapacidad, mostrarnos la maldad de nuestro corazón, mostrarnos cómo muchas veces de una u otra manera estamos fallando a lo que Dios quiere. Pero la ley o los profetas o estos 39 libros del Antiguo Testamento no solamente referenciaban la ley para mostrarnos la incapacidad, sino que había algo más, y era que cada uno de estos libros, cuando usted lee, yo nunca me olvidaré de un devocional que me presentó una vez Cata Ramírez, que acá la tengo enfrente mía, donde ella tomaba el libro de Levítico y decía: wow, vea, pastor, todo lo que encontré de Cristo. Y como ella, desde su conocimiento médico, en muchas cosas que había, si era Levítico su número, era Levítico, ella me decía: vea cómo está acá Cristo representado. Quiere decir que en todos los libros del Antiguo Testamento no solamente me mostraba la incapacidad que tenía, sino que poco a poco, a través de todos los libros, me iba presentando progresivamente un plan de salvación. Tremendo, esto es lo que nos está diciendo Hebreos, que el Antiguo Testamento me iba desarrollando, mostrándome un plan de salvación. Por eso, cuando Pablo escribe, recuerda que cuando Pablo está escribiendo, aún se está formando el Nuevo Testamento. No tenemos los evangelios, no tenemos las cartas, no, hasta ahora están escribiendo. Así que lo que está diciendo Pablo acá, lo que les voy a leer, no lo está hablando del Nuevo Testamento, lo está hablando del Antiguo Testamento. Y él dice con respecto al Antiguo Testamento, Romanos capítulo 15, versículo 4: pues lo que se escribió anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Wow. Así que cuando Dios nos habló en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, lo que estaba anunciando era un mensaje de esperanza. Era un mensaje de: no quedarán toda la vida así, no estarán ausentes toda la vida, no quedarán sin la gloria y sin la bendición de Dios todo el tiempo, sino que estaba hablando de que era un mensaje progresivo que iba en un tiempo de bendición, ¿de acuerdo? Ahora, aunque en esos tiempos algunas personas recibieron la revelación de ese mensaje, aunque recibieron lo que Dios quería, muchos, al igual que hoy en día, no lo entendieron, no lo comprendieron. Cada libro del Antiguo Testamento, cada sueño, cada visión, cada ángel que apareció, las veces que Dios habló directamente con una u otra persona, apuntaban no a algo. Lo que están apuntando no era a algo, sino que apuntaban era a alguien. Y ese alguien a quien apuntaban era a un mensajero y al mensaje que traía ese mensajero. Y ese mensajero y ese mensaje era Cristo. Así que cuando usted va al Antiguo Testamento y puede descubrir en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Daniel, en Jonás, en cada uno de ellos, cuando usted puede descubrir a Cristo, usted está entendiendo el propósito por el cual se escribieron estos libros. Ahora, qué privilegiados somos de nosotros haber recibido esa revelación, de entender lo que Dios nos dio. Y quiere decir que Dios no ha abandonado su creación y que nosotros, escúcheme, y esto es glorioso, Efesios capítulo 1 versículo 4, muchas veces lo hemos hablado, dice que Él nos escogió en Dios desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que aunque nosotros nos querramos apartar, aunque nos querramos ir, si hemos sido apartados por Dios, Dios nos tiene en ese plan, y por eso usted está en esta mañana. Usted podría estar ahorita en su casa viendo televisión, comiendo tamal con chocolate, o podría estar en la ciclorruta bien rico, quemándose allá para llegar más tarde cansado a dormir toda la tarde. Podría estar en ese lugar, pero ¿qué lo trae a este lugar? Y lo que lo trae a este lugar, créame que no es el carisma del pastor. No, lo que nos trae a este lugar es el nombre de Cristo, el amor que le tenemos, su gracia, su misericordia, su bondad, lo que Él ha hecho por nosotros.
Y quiere decir que como esto depende de Él, como la ley nos mostró que no era por nosotros mismos, quiere decir que Dios me amó no por lo que yo hice, no por mi buena voluntad, no por mis buenos deseos, no por mi buen corazón, porque cuando yo me examino a mí mismo, entiendo que nada de eso existe en mí. Pero tal vez vienen a mi mente las palabras del Salmo 139, donde David dice: ¿de dónde huiré de tu espíritu y dónde me podré ir de ti? Si me fuera a lo más recóndito de la tierra, si me metiera en lo más profundo del mar, si subiera a la montaña más alta, en cada lugar en donde yo esté me alcanzarás. Así que somos ingenuos cuando queremos apartarnos de Dios, sabiendo que Dios nos quiere alcanzar, cuando sabemos que Dios nos quiere bendecir, y que tal vez si lo entendiéramos desde antes, nos evitaríamos tantos problemas que a veces tenemos por querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Dios que nos amó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo, sino porque Él decidió amarnos. O sea, es tremenda esa misericordia, es tremenda esa gracia de Dios. Así que Dios no abandona su creación, sino que nos la revela, y nos la revela a partir de su plan de salvación. Ese es mi primer pensamiento. Mi segundo pensamiento es: habló a través de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Cómo habló en el pasado? Por los profetas. De muchas formas, los diferentes profetas, de muchas maneras, muchas veces. Pero dice que ahora nos habla a través de su Hijo. Hay una distinción que yo quiero que usted haga. En el primer versículo leímos que nos habló en otro tiempo. Cuando habla de otro tiempo, está diciendo que ese otro tiempo no es este tiempo, que es un tiempo diferente. Y dice: oiga, señores y señoras que están en este lugar, en otro tiempo, hace mucho tiempo, Dios nos habló a través de los profetas. Eso fue hace mucho tiempo. Pero versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, por favor, tenga en mente estos postreros días, porque se los voy a explicar a través de la palabra, para que usted entienda esos postreros días, a qué postreros días se está refiriendo. Le dije que el último o los últimos libros que se escribieron, en los que Dios habló muchas veces y de diferentes formas, fueron, por ejemplo, Nehemías, fueron, por ejemplo, Malaquías. Pero resulta que Malaquías escribe su libro, cierra su libro, sella su libro, se calla, y a partir de ese momento Dios permanece en silencio con respecto a la humanidad durante 400 años. Dios no vuelve a hablar, no vuelve a aparecer profeta. La gente tenía la esperanza en el mensaje que vendría, en lo que Dios hablaría, pero Dios cayó durante 400 años. Y de pronto la gente seguía practicando su religión, seguía haciendo sus ritos, seguía creyendo en lo que ya había hablado antes a través de los profetas, pero Dios guardaba silencio. Y seguramente esto genera en el ambiente desasosiego, angustia, preocupación, tal vez un deseo más ardiente de que Dios vuelva a hablar, de que Dios vuelva a manifestarse, de que Dios vuelva a decir algo. Pero hay un texto que no está en sus notas, que no está en la pantalla, así que si usted trajo su Biblia, por favor, lo hice a propósito. No lo hice a propósito, Dios me lo regaló. Quiero que abran en su Biblia Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Y Malaquías capítulo 3, en el versículo 1, recuerde, ahora, mientras que lo va buscando, recuerde que este es el último libro que se escribe antes de que Dios guarde silencio por 400 años. Durante 400 años Dios permanece en silencio. Y en este último libro, Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Tremendo. Y muchos me están diciendo: wow, ¿qué? ¿Qué dijo? Listo, le explico. He aquí, yo envío mi mensajero. Está hablando de una primera persona. Está hablando de que viene un tiempo de silencio, pero que
cuando se rompa ese tiempo de silencio, va a aparecer un mensajero. Y ese mensajero va a anunciar algo. Y lo que va a anunciar es que el tiempo señalado, esos otros tiempos se van a cumplir. Y se van a cumplir en la vida de Cristo, en la vida del Hijo de Dios. Porque así como en otro tiempo Dios habló a través de los profetas, ahora está a punto de hablar a través del Hijo. Por eso dice que enviará a su mensajero, que preparará el camino delante de mí. Y dice el siguiente párrafo: y vendrán súbitamente a su templo el Señor, el Mesías, a quien vosotros buscáis, lo están anhelando, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con esto se cierra el Antiguo Testamento. Un mensajero y el Hijo de Dios que va a aparecer. Y Dios guarda silencio durante 400 años. Después de 400 años, aparece otra vez en escena el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta que habla de parte de Dios, porque a partir de ese momento Cristo mismo nos va a hablar. Cuando nosotros los predicadores nos subimos al altar, profetizamos. Pero no profetizamos en el sentido que la gente dice, y profetizo que te va. No. Profetizamos es que tomamos la palabra y llevamos la palabra de Dios a las personas. Eso es profetizar ahora. Pero el último profeta que fue anunciado en Malaquías, donde dice envío el mensajero, bueno, después de 400 años aparece en escena, y ese mensajero se llama Juan el Bautista. Y en Marcos capítulo 3 versículo 2, este Juan el Bautista aparece diciendo esto: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El último profeta del Antiguo Testamento, escribiendo en el Nuevo Testamento y diciéndole a las personas: señores y señoras, el tiempo que tanto anhelaban, el tiempo que tanto esperaban, el tiempo que ustedes estaban apremiando, ha llegado Cristo, así que ahora se van a arrepentir porque viene el mensaje. Así que Dios otra vez, después de 400 años, va nuevamente a hablar, pero ya no va a hablar por medio de los profetas. Ahora va a hablar por medio de su Hijo. Ahora es su Hijo quien tiene la palabra, quien tiene la potestad para hacerlo. Cuando los judíos, por eso le dije, guarde la palabra postreros días. Cuando los judíos se referían a postreros días, apuntaban al Mesías. Decía, los postreros días será cuando venga el Mesías, será cuando llegue, será cuando entre en acción. Zacarías, hablando de esto proféticamente, Zacarías capítulo 9 versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Guau! Tremendo. Esto que habían profetizado, cuando aparece Cristo en escena, se hace un cumplimiento y Él ahora está. ¿Y está para qué? ¿A qué vino Jesús? A predicar, a enseñar, a sanar y a ir a la cruz. Hebreos, ¿qué está diciendo? En otros tiempos antiguos Dios nos habló por los profetas, pero en estos tiempos, y estos tiempos fueron en la venida de Cristo y todo lo que viene hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Así que ahora, en este mismo tiempo, quien nos está hablando es Cristo. ¿Y de qué nos está hablando Cristo? ¿De qué nos está hablando? Del mensaje que fue desarrollado progresivamente en el Antiguo Testamento, que es el mensaje de salvación. Y por eso el profeta decía: alégrate, Sión, porque ha venido tu rey, porque está en ese lugar. Ahora, pero la pregunta es: ¿y quién es este Mesías? Ok, estamos esperando al Mesías, pero ¿quién es este Mesías? Y el autor lo presenta con honores porque da dos características de este Mesías. Dice, es el Hijo de Dios y es el heredero de todo lo que hay. El Mesías es Él. Ahora, cuando yo entiendo esto, entiendo que así como un padre, los padres que están acá, trabajan y se esmeran por hacer un capital, por dejarle un porvenir a sus hijos, porque un día usted va a morir, pero usted le dice: hijito, ahí le deje esa casita, ahí le deje ese carrito, ahí le deje ese capital, por favor no lo desperdicie, utilícelo bien, es su planta para su... usted le va a dejar una herencia. Dice que Dios el Padre, todo cuanto creó en su corazón, lo hizo para su Hijo.
al que ha constituido heredero de todo cuanto existe. Es el que está para heredar. Por eso Pablo en Romanos, hablando de Cristo, dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vea cómo lo dice: por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas nos incluyen a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros somos su parte de su heredad. La heredad que el Padre le estaba dejando a Cristo nos incluye a nosotros. Somos parte de los activos, porque se pagó un precio por nuestra vida. Así que nosotros nos debemos a Cristo porque le pertenecemos a Él. Y ese hijo heredero viene a hablar al mundo por el cual fue inspirado todo lo que existe. ¿A qué me refiero? Que todo cuanto existe, desde la pequeña flor más pequeñita que usted pueda ver, pero más hermosa, hasta la gran obra que usted pueda ver en toda la creación, todo fue creado para la gloria de Cristo. Y quiere decir que si todo fue creado para la gloria de Cristo, yo también fui creado para la gloria de Cristo. Y en ese contexto, todo lo que inspiró ahora, ese Cristo, ese Dios, viene a hablarle a la humanidad. Él ha estado, Él está y Él estará. Y escúcheme lo que voy a decir, porque estoy hablando de Dios. Por eso digo, usted no puede olvidar que es Cristo, que es Dios. Ha estado en todos los tiempos, ha estado en todos los lugares, ha estado en todos los espacios, ha estado en toda la energía, ha estado en toda la materia. No estoy diciendo, escúcheme, no se confunda, no estoy diciendo, como dicen por ahí unas herejías, que Dios es todo y todo es Dios. Yo no estoy diciendo eso, porque Dios no es todo y todo es Dios. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo es que Dios gobierna sobre toda su creación. Estoy diciendo que Dios es soberano sobre toda su creación, que Dios está pendiente desde lo más pequeño. Jesús en un lugar dijo, en su evangelio dijo: si Dios tiene cuidado de los pajaritos que están vendiéndose en el mercado, ¿cómo no tendrá cuidado vosotros, hombres de poca fe? Y habla del cuidado que Él tiene sobre nuestras vidas, habla del cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, cuando hablamos de Juan, cuando hablamos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de la vida de Jesús, de cómo fue su transcurrir, de todo lo que hizo, de cómo se relacionó. Pero cuando hablamos del evangelio de Juan, Juan presenta a Cristo como Dios. Y Juan no se detiene en hablar del pesebre, no se detiene a hablar acerca de Herodes, no, él de una vez habla de que Dios, el verbo eterno, el verbo que, como cantábamos en esta mañana, existía desde el principio, se hizo carne. Y en el versículo 3 dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y está hablando de Cristo. Y vuelvo y le repito, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que esa es la grandeza. Estas son las características del Hijo que viene a hablarnos de parte de Dios. Ese es el Hijo de Dios, el que hizo todo, por quien se hizo todo, para la gloria de Él. Y Él viene ahora, no envió un profeta, no envió otro Daniel, no envió otro José, no envió otro Abraham, no envió otro David. Vino Jesús mismo, Dios hecho carne, a hablarle a la humanidad. Ahora podríamos preguntarnos algo: ¿tendrá autoridad este Jesús para hablarnos? Y obviamente la respuesta es absoluta, sí. Él tiene autoridad para hablarnos. Él puede hablarnos porque viene a hablarnos de parte del Padre. Pero si esto ya es suficiente, el autor de Hebreos no se limita a esto, sino sigue profundizando. Y viene mi tercer pensamiento. ¿Ya vieron por qué tocaba traer notas? Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Escúcheme, lo que yo acabo de decir sería suficiente para adorarlo, honrarlo, bendecirlo, caer de rodillas delante de Él y exaltarle. Pero no es suficiente para el autor de Hebreos, y él sigue ahondando. Y acá quiero que usted me entienda bien lo que voy a decir, porque sí, Cristo es el Hijo de Dios, pero no solamente es el Hijo de Dios. Sí, Cristo es el heredero de todo cuanto Dios ha hecho, de toda la creación, pero no solamente es el heredero. Así que Él no solamente es el Hijo, no solamente es el heredero,
sino que Cristo es Dios. Y acá tiene que quedar para nosotros muy claro, porque el hecho de que Cristo sea Dios hace que Cristo esté a la misma altura del Padre. Ahora, que Él voluntariamente se sujeta, se subordina para darnos a nosotros ejemplo de obediencia al Padre, es porque de su voluntad Él lo decide. Pero Él es igual de Dios a lo que es Dios el Padre. Por eso, entonces podemos en Cristo encontrar sus atributos, encontrar su ministerio, el servicio que vino a prestar y la posición que Él ocupa. Y de eso es de lo que nos habla el tercer versículo. Dice lo siguiente, Hebreos 1:3, el cual, está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Acá dijo tres cosas que tienen que ver con sus atributos, su servicio y su posición. Y empiezo a explicarle una a una. Empieza diciendo que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses capítulo 1 versículo 15 no está en las notas. Dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Quiere decir que Cristo es quien nos permite a nosotros conocer a ese Dios. Cuando yo entiendo esto, cuando yo les hablé de que cada persona es conocida porque ha dejado un legado, entonces déjenme hacer un ejercicio que hice esta mañana. ¿Quiénes tienen acá más de 60 años? 60 hacia arriba, ¿alguien tiene 60 años? Listo. Si usted, bueno, y voy a hablar especialmente con los hombres, aunque no sé si las mujeres lo sepan, pero hablar especialmente con los hombres. Si yo le pregunto a ellos quién es el mejor jugador que ha existido, me van a decir Pelé. ¿Y por qué ellos dicen Pelé? Porque ellos lo vieron jugar y su juego precedió su nombre. Pero los que son de mi edad, los que son contemporáneos a mí, bueno, vamos a tener una discusión, pero síganme la corriente para que entiendan. Vamos a decir Maradona. Nos acordamos del Mundial del 86, nos acordamos del gol con la mano, nos acordamos del gol no, Maradona, ¿qué Pelé ni Maradona? Pero es que nosotros no vimos a Pelé, vimos a Maradona. Ahora, pero pregúntele a los muchachos como Samuel o como José David, van a decir Messi. ¿Por qué? Porque ellos, ¿quién es Pelé? Y de pronto escucharon algo sobre Maradona. Pero cuando Santiago, el hijo de Víctor, tenga la edad de ellos seguramente van a decir Yamal, porque vio jugar. Ahora, pero a estos nombres, ¿qué les precedió? Su fama, su legado, lo que dejaron. ¿De acuerdo? Ahora, cuando usted entiende eso, quiere decir que alguien que tiene un nombre, que tiene autoridad, es porque su legado le precede. Me acuerdo de esa persona porque hizo. Usted puede, bueno, es que si yo no, eso no lo digo porque me meto en política y acá se me forma un lío. No, cambiemos de tema. Bueno, les iba a decir, si yo le digo cuál es el mejor presidente, de pronto usted no se acordará de muchos. Misael Pastrana, ¿usted qué? ¿Quién es ese? Santos, ¿quién es? Pero de pronto usted se acordará de Pepito Pérez. Y entonces, sí, listo, para no meternos en política. Pero usted se acordará, ¿por qué? Porque tiene una trascendencia, porque tiene un legado. Bueno, escúcheme. A Cristo lo precede su legado. Pero la diferencia del legado de estos hombres con el de Cristo es que el legado de Cristo es eterno. Es que el legado de Cristo no fenece. Que con el tiempo, ya cuando Santiago, el hijo de Víctor, sea el que esté acá predicando, ya la gente ni sabrá quién es Pelé. Ellos ya no sabrán. Porque en el tiempo se irá. Pero de Cristo han pasado 2000 años y todavía hablamos de Él. Y todavía lo reconocemos, para bien o para mal, pero el nombre de Cristo se menciona, el nombre de Cristo se habla porque su nombre lo precede su legado. Ahora, y acá entonces vienen sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Hay un atributo que se llama la seidad de Dios. La seidad, ¿y qué es eso, pastor? Creo que es el más grande y el más poderoso, y no sé si tenga el poder para explicárselo.
Pero la seidad de Dios significa que a Dios nadie lo creó, sino que Dios es eterno. Que aunque a usted y a mí no nos quepa en la cabeza, Dios ha existido siempre y existirá siempre, porque Dios no tiene ni principio ni tiene ni final, y que ese Dios que ha existido por siempre fue el creador de todo cuanto existe. Así que cuando usted va, Giovanni Di Beta hace el miércoles que pasó, hace 8 días predicó y nos mostró unas imágenes del cosmos, y decía de las miles de galaxias, de las miles de estrellas, de los miles de cosas que había, y todo eso fue creado por Dios. Y cuando usted mira su cuerpo humano, cuando usted mira su ojo, su corazón, su hígado, cuando usted mira su cuerpo, fue creado por Dios. Y cuando usted mira las plantas, todo fue creado por Dios. Y no solamente fue creado por Dios, sino que Dios mismo la sustenta. ¿Por qué el universo no es un caos? ¿Por qué planetas no se estrellan contra otros y estrellas contra otros? ¿Por qué nosotros acá no nos morimos de frío ni tampoco nos achicharramos? Porque Dios en su control ha permitido que todo funcione de la mejor manera. Porque usted cuando se acuesta a dormir, usted no dice: voy a colocar una alarma, no dice a que mi corazón se le olvide latir o a mis pulmones respirar. No, usted se acuerda tranquilo y usted sabe que su corazón sigue funcionando y que sus pulmones siguen funcionando, porque Dios, que tiene el control, permite que su organismo siga funcionando. Porque eso me habla de la seidad de Dios. Dios no depende de nada, pero todo depende de Dios. Wow, no lo había dicho, pero sonó bonito. Dios no depende de nada ni de nadie, pero todo depende de Dios. Eso es la seidad. Esa es la grandeza de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado. Así que por el contrario, no es Dios quien nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Hechos capítulo 17 versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Usted y yo vivimos, nos movemos y le pertenecemos a Dios. Quiere decir que nosotros y toda la creación, escúcheme, toda la creación depende de la providencia de Dios. Depende de que Dios, ¿por qué el agua de los mares no se desborda? ¿Por qué las estaciones? ¿Por qué el ciclo solar? ¿Por qué su ciclo cardíaco? ¿Por qué la presión arterial? Porque todo depende de Dios. Porque Dios, en primer lugar, es un Dios omnipresente. Y este omnipresente es tan grande el término que no nos acaba de entender, porque usted tal vez cuando yo le digo omnipresente, usted dice: ah, sí, Dios está acá, está en mi casa y está en la China ahorita. Sí, eso significa. Pero también significa que Dios ha estado presente en toda la historia de la humanidad, porque mientras que nosotros vivimos en un crono, en unos tiempos que van sucediendo sucesivamente, perdona la redundancia, Dios es presente en toda su existencia, porque es Dios. Ese es el Cristo al que adoramos. Ese es el Cristo, eso es lo que dice en esas palabras. Pero no solamente es omnipresente, sino que también es omnisciente. Y cuando habla de la omnisciencia de Dios, es que Él todo lo sabe, todo lo entiende. El pensamiento que hay en mi corazón, usted que está allá diciendo: pura carreta lo que está diciendo el Señor, Dios sabe que usted está pensando eso, y oro para que el Espíritu Santo redarguya su corazón. Él sabe todo lo que pensamos, Él conoce el entrar, el salir, el moverse, porque Él es Dios. Ahora, esto no me cabe a mí en la cabeza, porque es que yo no me puedo comparar con Dios, ni puedo entender el poder de Dios. Pero Dios no solamente es omnipresente, Dios no solamente es omnisciente, Dios es omnipotente. Y quiere decir que Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Y es tanto así que todas las leyes del universo, todas las leyes de gravedad, todo lo que usted entienda, viene como producto de Dios, que dio una ubicación correcta para que todo funcione de la mejor manera y para que podamos tener esa bendición. Así que esto me habla de los atributos. Quiere decir que Cristo, el Hijo de Dios que ahora viene a hablarme, no es un simple profeta, es el Hijo de Dios que viene a hablarnos. Pero ese Hijo de Dios que viene a hablarnos también cumplió una función, desarrolló un ministerio o nos sirvió. Yo no sé si usted sepa esto para que me entienda, pero en la creación actuó la Trinidad. Entonces, en la creación, Dios el Padre tuvo en su corazón la visión de crear el mundo. Pero aunque la visión fue Dios el Padre le delegó al Hijo la ejecución. Y usted va a Génesis capítulo 1 y la palabra empieza a decir: y Dios dijo.
Y Dios dijo, que es la palabra de Dios creativa, dando forma y dando vida. Y esa palabra creativa que aparece en Génesis 1 es la misma palabra creativa que vuelve a aparecer en Juan capítulo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay hubiera sido hecho. Así que me está hablando de cómo Él participó en la creación. Ahora, en la salvación también Él participó. Porque cuando Cristo viene, entonces Él viene y dicen en los evangelios que Cristo vino a enseñar, vino a predicar, vino a hacer milagros, pero el objetivo principal de Cristo era ir a la cruz del Calvario. Y ahora yo quiero que usted, no sé si el término esté bien utilizado, enternezca su corazón, derrita su corazón delante de Dios. Porque le he dicho que es el Hijo de Dios. Le he dicho que es el heredero de todo cuanto existe. Le he dicho que es Dios mismo. Le he dicho que tiene atributos como Dios, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, que depende de sí mismo. Y este Dios, por amor a usted y a mí, un día decide comprimirse en un cuerpo y venir a ser la imagen visible del Dios invisible. Y ya no envió a un profeta, sino que vino Él mismo para enseñarnos, para hablarnos del amor de Dios, de lo terrible de nuestro pecado, de lo terrible de nuestra maldad, pero ofrecernos una esperanza y decirnos que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra ansiedad, en nuestro dolor, en nuestra maldad, en una vida sin sentido, en una vida alocada, en una vida que no tenía un porvenir, Cristo vino y se entregó por nosotros. Así que siendo Dios, escúcheme, siendo Dios, se humilló. Y es que la gente que le tiene temor a la muerte es porque no sabe qué pasa después de. Pero Cristo nos da a nosotros una seguridad. El miércoles decía algo hablando de esto. Hace 20 días, yo no recuerdo cuándo, estaba predicando acá Mateo y empezó a temblar. Y hicimos lo mismo, tranquilos, no sé qué, pero yo estaba ahí porque el que estaba predicando era Mateo. Yo decía, sí, tranquilos, que no se caiga esto porque nos apachurra. Pero lo que decía es que ¿cuántos de nosotros tenemos una cita mañana urgente? ¿Cuántos de nosotros mañana tenemos que cumplir? Y usted le dice, no, es que no puedo. ¿Cuántos de mañana no vamos a ir a tal lugar porque es que no tengo que hacer esto? No voy a la iglesia porque tengo que hacer esto. ¿Usted está seguro que llega mañana? ¿Usted está seguro? Y acá es donde Dios nos habla de esa eternidad, de lo que hay. Y cuando hablamos del servicio, ahora sí retomemos, cuando nos habla del servicio de Cristo, nos está hablando de que siendo Dios se humilló, escúcheme, a la condición de hombre, se comprimió. Ese Dios que es grande, que es eterno, que es santo, que todo lo llena, se comprimió en un cuerpo. Y no solamente se comprimió en un cuerpo, sino que siendo ya bastante humillación haberse hecho como uno de nosotros, fue a la cruz del Calvario para entregar su vida en rescate por nosotros. Fue a la cruz del Calvario para lavarnos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice la palabra: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, por favor, atiéndame acá esto porque es bien importante. Dice varias cosas este texto de Apocalipsis. Dice primero, y de Jesucristo el testigo fiel. Ahora, ¿quién es un testigo? Un testigo es alguien que puede dar fe de lo que está hablando. Yo creo lo que está sucediendo. ¿Sabe? Usted puede dar fe de lo que pasó. Oye, imagine que hoy estábamos en el servicio y el pastor estaba predicando. Usted puede dar fe. Pero de pronto usted lo comenta y empieza el voz a voz y sabe que van a decir en 20 días. Oiga, hay una señora que murió allá, eso la cogieron y le pegaron. ¿Por qué? Porque se empieza a distorsionar la información con el tiempo. Acá lo que está diciendo es que Cristo es el testigo fiel, porque Cristo habla de parte de Dios. Porque Cristo es la misma palabra de Dios hecha carne, que viene a darnos un mensaje de salvación. Así que dice: Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y es porque Él venció la muerte cuando fue a la cruz. ¿Sabe por qué yo puedo tener esa paz? Los que no saben, yo soy el responsable de Soris. Yo fui el primero que había dejado el micrófono acá e irme a ver qué pasó. No es lo que yo haga, es lo que Dios tiene el poder. Y nuestra confianza debe estar en Dios.
Y debemos creer que Dios tiene el control en cada momento y en cada situación, porque Él venció a la muerte. Y quiere decir, yo siempre digo esto, muchos antiguos me han escuchado, pero mi tía, cuando éramos pequeños, a mi hermana y a mí nos decía: lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Así nos decía, ¿verdad? Hasta que un día yo le dije: ¿sabe qué? Descubrí que hasta la muerte tiene solución. Y la solución a la muerte se llama Cristo. Porque en Cristo no morimos, en Cristo dormimos. Para una mejor vida, para una vida de bendición. ¿Usted no le puede dar un aplauso a Dios de saber que Él nos bendice, que Él nos levanta, que Él tiene algo mejor para nosotros? Ahora, teniendo esto, dice que es el testigo fiel, que es el primogénito de los muertos, de los reyes de la tierra, y dice que Él en su ministerio nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Él te amó no por lo bueno o por lo malo que tú has hecho. Porque si Dios nos amara por lo bueno o por lo malo que hacemos, no tendríamos esperanza. Y nuestra vida estaría condenada a una condenación eterna. Pero por su misericordia no depende de mí. Depende de Él, que en amor nos perdonó, nos restauró, nos levantó, nos fortaleció para caminar en su bendición. Así que me habla de sus atributos en su grandeza, nos habla también acerca de su servicio en cuanto a lo que Él hizo, pero ahora nos habla de su posición. ¿Y aquí nos habla de la posición que Él ocupa? Dice que en primer lugar, para con Dios, por su humildad y por su obediencia, porque Cristo voluntariamente, les dije hace un momento, se subordinó al Padre. Así que en humildad aceptó venir a la tierra, en humildad aceptó ir a la cruz del Calvario y obedeció como Dios quería que obedeciera. Pero no solamente por eso, sino por el amor y la misericordia que mostró a la humanidad, por el amor y la misericordia que le mostró a usted, que me mostró a mí, que ese amor y esa misericordia nos hablan del legado que Dios nos deja, de la herencia que Dios nos deja. Confiamos en las palabras que nos da a diario. ¿Y qué es confiar en las palabras que nos da a diario? Es confiar que en Cristo ya no hay condenación. Dice Romanos capítulo 8 versículo 34: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede, Cristo nos levanta, Cristo nos fortalece. Nada nos puede condenar, pero es por el amor de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta? Mírenme acá, por favor. Los servidores me quedan quieticos y miren acá, porque usted quedó así como que ¿qué pasó ahora? ¿Quién se desmayó? No, nadie se desmayó. Cristo en su misericordia nos ha perdonado. Y mi respuesta a esa misericordia debería ser obediencia y una vida en santidad. Pero Dios también sabe que luchamos con esta naturaleza pecaminosa, que luchamos con estos pensamientos, que luchamos con estos sentimientos. Pero Él dice: ¿quién nos condenará? Y dice: no hay nadie que nos pueda condenar, porque Cristo nos bendijo. Por eso el autor de Hechos al final dice esto, que tiene que ver con el nombre de Cristo y con su poder. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. No es una religión. Ser cristiano no te hace salvo. Ser católico no te hace salvo. Tener buenas obras no te hace salvo. Portarte bien todos los días no te hace salvo. Porque lo que dice la palabra es que en ningún otro hay salvación. Recuerda que al principio les dije que los profetas apuntaban no a un qué, sino a un quién. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Víctor está por ahí. Si Víctor, si se puede, acá los espero, si se puede. Cristo es el mensaje, pero Cristo no solamente es el mensaje, Cristo es el mensajero de la salvación. No hay otro nombre como el nombre de Cristo. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo esta grandeza, y escúcheme, hasta ahora estamos en la apertura de lo que es Hebreos, de lo que Hebreos nos dice.
Cuando yo entiendo esto, lo que me está diciendo la palabra, lo que me está expresando, es que cuál debe ser mi posición frente a Cristo. Y ese nombre es el que llegamos para sujetarnos. A ese nombre es al que nos vamos a sujetar. A ese nombre es el que vamos a obedecer. En ese nombre es el que experimentamos la misericordia, la gracia, el amor. Y en ese nombre decidimos voluntariamente obedecerlo y servirle. El mundo constantemente nos quiere distraer. Lo que pasó hoy en el servicio es lo que pasa en su vida cotidiana. Dios lo llena, el enemigo lo llena a usted de ocupaciones, de angustias, de preocupaciones. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer por mí? Que no sé qué, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que esto. ¿Y sabe qué busca todo eso? Desviarlo de colocar sus ojos. Eso lo vamos a hablar en esta carta. Puesto los ojos en Jesús. No puesto los ojos en el pastor. No puesto los ojos en la religión. No puesto los ojos en las cosas que hago. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Así que yo quiero hoy que usted sepa que por el nombre de Cristo es que nosotros tenemos seguridad de salvación y de vida eterna, y que por eso mismo es que nos sujetamos y le obedecemos solamente a Él.